Hola, 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 buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Hoy les quiero dar un mensaje, simplemente recordando el día de 24, que hoy es Navidad, ¿no? El día 24 y el día 25, pues ya se considera como el día de la Navidad, ¿no? Entonces quiero explicarles más que nada el simbolismo que encierra todo este proceso de la Navidad, ¿sí? Bueno, espero que el video no se haga muy largo, simplemente es un mensaje que les quiero explicar en síntesis. Y bueno, entonces, bueno, y esto pues porque está de moda también que la gente hable por hablar, ¿no? Por ejemplo, ahora están diciendo que el 21 de diciembre inició la era de Acuario. Y esto es simple y sencillamente porque hubo una conjunción de dos planetas, que son Júpiter y Saturno, en la constelación de Acuario, ¿no? Y a la gente ignorante pues se le hace fácil decir que inició Acuario, ¿no? Pero bueno, por ahí dicen, ¿no?, que se iba a ver la estrella de Belén, que era precisamente esos dos planetas, y que iban a ser el Cristo otra vez. Entonces, bueno, pues ya saben, cada gente loca que sale. Entonces, pues simple y sencillamente este video es para hablar del simbolismo de la Navidad, ¿sí? Entonces, pues pongan mucha atención, espero que comprendan este tema. Y bueno, pues la palabra Navidad significa nacimiento, ¿sí? Natividad o nacimiento. Por ahí vi el nacimiento que se le ocurrió poner al imbécil Papa Francisco, ¿no? Al ese pedófilo, ¿no? Endemoniado que puso pues, un nacimiento ahí en el Vaticano, ¿no? Ahí horrible, ¿no? Hasta con astronautas, ¿no? O sea, como una burla, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente ya se quitaron la máscara, ¿no? Estos endemoniados del Vaticano, ¿no? Que nada saben de espiritualidad, que siempre nos han tenido con una venda en los ojos. Así que bueno, pues hoy les quiero explicar el simbolismo de la Navidad y cómo podemos nosotros lograr ese maravilloso acontecimiento, ¿no? ¿Sí? Porque de nada sirve que nazca Jesús 1000 veces en Belén si no nace en nuestro corazón también. La palabra Belén es una palabra de origen caldeo que significa la torre de fuego, ¿sí? Porque Belén como tal en la época de Jesús hace 2020 años no existía, ¿sí? Entonces pues es precisamente el simbolismo, ¿no?, que nos está hablando, porque la palabra Belén, como les digo, es una palabra de origen caldeo que significa la torre de fuego. La torre de fuego se refiere a la columna vertebral por donde asciende el fuego sagrado, ¿sí? Entonces, pues simple y sencillamente, lo que quiero que entiendan es todo lo que encierra este acontecimiento, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa afuera es un simbolismo porque no está medio triste, ¿no? Entonces pues como les decía, en sí este acontecimiento de la Navidad es maravilloso porque nos habla de algo que el sol está realizando también, ¿sí? El sol, los mayas, los aztecas lo adoraban, pero no al sol físico que vemos, sino a la parte, digamos, astral de lo que nosotros conocemos como el sol, ¿sí? Nosotros vemos un sol que nos ilumina, por ejemplo que nos ilumina es el sol ORS o RS,
¿sí? Pero ese sol que vemos, que nos ilumina, definitivamente no es simplemente un objeto físico, sino que detrás de ese objeto físico, en la parte astral, hay un fuego sagrado, que es el que da vida, ¿sí? Entonces ese fuego sagrado, que sería como la asignatura astral del sol, es el sol que adoraban los mayas o los aztecas, o sea, la asignatura astral de el sol, ¿sí? Entonces ese fuego que da vida es, digamos, lo que debe de nacer en nosotros, el fuego, ¿sí? El Cristo nace en Belén un 24 de diciembre, ¿sí? Y esto es simbólico porque el sol está haciendo, así como nosotros viajamos alrededor del sol, el sol también tiene su órbita alrededor de otro sol, y en ese movimiento hace un viaje elíptico, ¿sí? En este caso, llegando la influencia del sol a nuestro planeta a través del sol en ese viaje, que es de el 24 de diciembre, ¿sí? Que digamos es su máximo alejamiento con respecto al polo norte, ¿sí? O sea que el sol está viajando hacia el polo sur, y el día 24 es el día más lejos que se encuentra del polo norte. Por eso los que estamos de la línea del Ecuador hacia el polo norte tenemos las noches más largas y viene lo que es el invierno, ¿sí? Porque el sol se está alejando y está rumbo a la Antártida, y el 24 de diciembre es su máximo alejamiento con respecto a el polo norte. Precisamente el 25 de diciembre, ¿sí? Es cuando el sol regresa hacia el polo norte, ¿sí? Y el 21 de marzo queda de forma así perpendicular y queda haciendo como una cruz, como la línea del Ecuador, arriba de nuestro planeta, el día del equinoccio de primavera, el 21 de marzo. O sea que el 21 de marzo, digamos que el sol hace la cruz, se crucifica para dar vida a todo el planeta, ¿no? ¿Sí? En el equinoccio de primavera, ¿sí? Entonces, todo esto es simbólico. Esos movimientos son los que los mayas y los aztecas veneraban, esos movimientos del sol que nos da vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que así como hay un sol físico, hay un sol astral o un sol espiritual, el sol de la medianoche, ¿sí? Y así como vemos un fuego físico, también hay un fuego, pero astral, ¿sí? O etérico, es el fuego del fuego o la llama de la llama, ¿sí? Porque hay un fuego que sostiene esa llama que vemos. Ese fuego es lo que se conoce como el Cristo, el universo que se manifiesta para dar vida, ¿sí? Por eso vemos en la cruz de Jesús, vemos una palabra que dice INRI. La palabra INRI significa, son siglas, ¿sí? Por ahí nos dicen que es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, no es eso. INRI son siglas del latín, que es Ignis Natura Renovatur Integram, que es el fuego que renueva incesantemente la naturaleza, ¿sí? O íntegramente la naturaleza. Ese es el significado de la palabra INRI, que está en la cruz, ¿sí? Entonces, todo esto es meramente simbólico de el trabajo que está haciendo el sol todos los años, o de esos movimientos que hace el sol cada año. Es un drama cósmico, ¿sí? Ese drama cósmico es el que Jesús de Nazaret, Yeshua ben Pandira, el maestro de todos los maestros, el ungido o el Mesías, ¿sí? Es precisamente, déjenme apagar un incienso que tengo porque me está dando un poco de tos.
Bueno, entonces, como les decía, el 21 de marzo el sol se crucifica para dar vida, ¿sí? Y el 24 de diciembre es cuando va a nacer, nace el 25, ¿sí? Entonces, este simbolismo del sol, de este viaje que hace el sol cada año, es el mismo drama o el mismo proceso que Jesús físicamente representó, ¿sí? O sea que nosotros, observando el sol, pues podemos ver cómo coincidió precisamente la obra físicamente que representó Jesús, el Cristo, el Maestro de Maestros. La palabra Yeshua significa Jesús o Mesías o el Salvador, ¿sí? Salvador o Jesús o Yeshua, pues vendría siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, Jesús de Nazaret, el Cristo, es el Mesías, el ungido o el enviado del absoluto para demostrar todo este drama, ¿sí? Pero como les digo, de nada serviría que Jesús nazca 1000 veces en Belén si no nace en nuestro corazón también. Es obvio, ¿sí?, que mucha gente esto no lo logra comprender y dicen, ay, pues Jesús murió por mis pecados, ¿no? Entonces yo puedo seguir siendo un pecador porque Jesús ya murió por mis pecados. Y no es así. Jesús lo que hizo fue con su propia vida, en su propia existencia, mostrarnos el camino. Pero si nosotros no recorremos el camino, no porque Jesús lo haya recorrido, ya nosotros, digamos, ya lo vamos a recorrer también, ¿sí? O sea, un camino no es para contemplarse, es para recorrerse, ¿sí? Y el camino que Jesús representó, pues es obviamente para recorrerlo, ¿sí? No para contemplarlo. Él enseñó exactamente el proceso que cada ser humano debe de vivir en su interior, ¿sí? Por eso dice que el Cristo nace en un establo lleno de animales, porque ese establo, ¿sí?, representa, o sea, si queremos entender este proceso del Cristo, tenemos que verlo hacia adentro, ¿sí? Tenemos que interiorizar ese proceso que vivió el Cristo. Entonces, se dice que nació en un establo, y esto es símbolo, ese establo lleno de animales, es símbolo de que el Cristo nace dentro del corazón del ser humano que está lleno de animales. Esos animales o ese establo interior es, digamos, nuestro inconsciente o nuestro subconsciente, ¿sí?, lleno de animales que son los defectos psicológicos, el dragón de 7 cabezas, lujuria, orgullo, ira, pereza, gula, envidia y codicia. Ese es el dragón de 7 cabezas que se menciona en la Biblia, y ese es precisamente la representación del establo con los animales, ¿sí? Entonces, el Cristo nace en un iniciado, en un, digamos, ser humano, pero que está trabajando dentro de su laboratorio interior con los principios alquimistas de la magia sexual entre hombre y mujer, ¿sí? Cuando alguien está trabajando de acuerdo a los principios esotéricos, es obvio que está preparado para que el Cristo nazca en su corazón, ¿sí? Esto se llama en esoterismo como la iniciación venusta. Pero alguien podría llegar a ese nivel de la iniciación venusta y no por eso el Cristo va a nacer en su corazón, sino que el Cristo, que es el fuego del fuego o la llama de la llama, que es la representación del Hijo, es el universo manifestado. Por eso se dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, ¿no? Dice el Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que nosotros, si queremos encarnar a nuestro Maestro interior, primero el Cristo, el Hijo, debe de nacer en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esto es totalmente práctico, es un trabajo que tenemos que realizar, pero no cualquiera que esté trabajando en su interior, digamos que van a ser el Cristo en él, ¿sí? Muchos maestros han encarnado al Cristo, ¿sí? No nada más Jesús, sino que hay muchos maestros que lo han encarnado, ¿no? Como el maestro, por ejemplo, el conde de Saint Germain,
es un Cristo vivo, ¿sí? Él tiene su cuerpo inmortal desde hace siglos, ¿sí? Y se ve como un joven, ¿sí? O puede cambiar su apariencia a voluntad. Hay otros maestros, ¿no? Como los maestros Moria, el maestro Koutoumi, son maestros que también han encarnado la fuerza del Cristo, ¿sí? Entonces, y por eso a veces tienen un rostro así, digamos, parecido, ¿no? Porque es una personalidad cristiana, 100%, ¿no? Hoy en día la gente no sabe ni qué es el cristianismo verdadero. El catolicismo nos ha alejado por completo del verdadero cristianismo, de todas estas ideas, ¿sí? Y sobre todo del trabajo para encarnar al Cristo, ¿no? Sí, porque una cosa es, digamos, conocer el camino y otra cosa es trabajar en él, ¿sí? Y mucha gente lo conoce, pero no lo recorre. Y la mayoría ni siquiera conoce el camino, ¿sí? A pesar de que Jesús lo mostró, la gente no lo entiende. Entonces, todo esto que Jesús representó, Él se vino preparando desde antes de la aurora de la creación, desde antes que se manifestara el universo. Él se vino preparando con sus discípulos, que eran los 12 apóstoles, ¿sí? Para enseñar un drama cósmico que debemos de vivir dentro de nosotros, ¿sí? Porque dentro de nosotros tenemos partes, así como tenemos el ego, que son muchas partes, así también tenemos partes del ser. Y esas partes del ser, encontramos que hay 12 apóstoles, que son partes del ser. Encontramos que también están los 24 ancianos, ¿sí? Entonces, esas partes del ser son las que el Cristo educa, ¿sí? Y Él se preparó desde antes de que se manifestara la creación, se preparó con sus discípulos para el drama que iba a representar aquí físicamente, ¿sí? Entonces, obviamente, esto que les digo es muy importante que lo logren comprender, porque como les digo, de nada sirve que nazca el Cristo 1000 veces en Belén si no nace en nuestro corazón también. Y como les digo, nace en un ser imperfecto para llevarlo a la perfección, ¿sí? Entonces el Cristo nace en nosotros cuando estamos trabajando, sacrificándonos por la humanidad y trabajando correctamente con las enseñanzas que nos entregan los maestros. Entonces el Cristo puede nacer en nuestro corazón y con su muerte mata a la muerte. Eso se llama en esoterismo como la montaña de la resurrección, ¿sí? Es cuando el Cristo nace en el corazón de ese iniciado y lo lleva a la eliminación del ego. O sea, el Cristo, digamos que toma propios nuestros procesos psicológicos, ¿sí? Y siendo el Señor de todas las perfecciones, Él, dentro de nosotros, se viste de humano y se hace imperfecto como nosotros, ¿sí? Y aunque Él no debe de sufrir, porque es el Padre de todas las perfecciones, Él se sacrifica por nosotros, nace en nuestro corazón, ¿sí? Y se mete a nuestro infierno psicológico para lograr la eliminación de nuestros defectos psicológicos, de nuestros demonios, de ira, de lujuria, de pereza, etcétera, ¿sí? Por eso se dice que al Cristo lo crucifican tres traidores, que son Judas, Pilatos y Caifás. Esos están dentro de nosotros. Judas es el demonio del deseo, ¿sí? El que vende al Cristo por 30 monedas de plata, por el materialismo. Está Pilatos, el que se justifica y se lava las manos y dice: yo no condeno a este hombre, y lo lleva con Caifás. ¿Y Caifás qué dice? Pues que diga la gente, ¿sí? ¿Soltamos a Barrabás o soltamos a Jesús? Y todas las multitudes gritan: crucifixia, crucifixia, ¿no? Crucifíquenlo. Y lo crucifican. O sea que esos tres traidores son símbolos del demonio del deseo, del demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad que están dentro de nosotros. Y esas multitudes que gritan: crucifíquenlo, es el ego que está dentro de nosotros, que son muchos, que son los yoes que llevamos dentro. Entonces el Cristo vive, el Cristo Jesús de Nazaret vivió un drama físicamente que
el Cristo íntimo vive dentro de nosotros también, o que debe de vivir dentro de nosotros, que debemos de prepararnos para el advenimiento del fuego, ¿sí? Entonces, por eso se dice que nace en un establo lleno de animales, ¿sí? Y se dice que llegan 3 reyes a recibirlo y le llevan regalos, ¿no? Esos obsequios son símbolos de las virtudes que se van alcanzando cuando se va eliminando el ego, ¿sí? Y los 3 reyes magos son símbolos de los colores de la gran obra. Por eso había un rey negro, había un rey, digamos, rubio, ¿sí? Y un rey blanco, ¿no? ¿Sí? O sea, bueno, un rey así como pelirrojo, uno como rubio y otro de raza negra, ¿no? Entonces son símbolos de los colores de la gran obra, porque cuando el iniciado va trabajando, va pasando por esos colores, ¿sí? Primero, digamos, se tiene que lograr el trabajo con el fuego para eliminar el ego, ¿sí? Es símbolo del color rojo. Después de que pasa por el color rojo, viene lo que es la pureza, y es el color blanco. Y al final, cuando logra la desintegración total del ego y se absorbe ese maestro en el absoluto, se conoce el color negro, ¿sí? El color negro es la luz increada, es que ese maestro ya penetró al origen del universo, ¿sí? A la luz increada. Entonces esos son los 3 colores de la gran obra, ¿sí? Entonces vemos todo el simbolismo de este trabajo que está realizando el Cristo dentro de nosotros, que debemos de prepararnos para que el Cristo nazca en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es un trabajo que tenemos que realizar. Ya toda esta información más a fondo se las doy a las personas que tengo en los grupos de WhatsApp, ya saben, siempre pues les dejo en los comentarios o en la descripción del video un link de un grupo de WhatsApp para que se unan, y ahí se les da información más a fondo, ¿sí? Porque como les digo, no porque se tenga la información y no porque se esté trabajando dentro de esta del interior, el Cristo va a nacer en nuestro corazón, sino que hay que tener méritos, hay que haberse sacrificado mucho por la humanidad, ¿sí? Para que el Cristo nazca en nuestro corazón. Por eso les digo, no va a nacer el Cristo en cualquier hijo de vecina, ¿sí? Nace únicamente en aquel que está debidamente preparado. Y cuando el Cristo nace en nosotros, es como un niño, ¿sí? Que dentro de nosotros va creciendo y se hace hombre. Y precisamente el 21 de marzo, en la primavera, el Cristo es crucificado, así como físicamente fue crucificado, el Cristo dentro de nosotros también es crucificado, ¿sí? En el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, ¿sí? Entonces todo ese drama, obviamente ahorita no se los voy a explicar todo porque es larguísimo, ¿sí? Desde que el niño nace, desde que crece y desde que se hace hombre hasta que nos lleva a la muerte, el 21 de marzo, pues es todo un proceso, ¿no? ¿Sí? Y luego viene lo que es después de la resurrección viene la ascensión, ¿sí? O sea que el Cristo nos lleva, con su muerte, nos lleva a la resurrección, ¿sí? La muerte del ego, y luego nos lleva al Padre, que es la ascensión, ¿sí? En esoterismo se habla de las 3 montañas que tiene que pasar cualquier estudiante serio de esoterismo, que es la primera montaña se conoce como la iniciación, la segunda montaña como la resurrección y la tercera montaña como la ascensión, ¿sí? Entonces, pues todo esto es un drama que tenemos que vivir dentro de nosotros, así que espero que esta información la hayan comprendido. Como les digo, no les quiero dejar un tema muy largo, pero sí que conozcan el simbolismo de la Navidad, ¿sí? Por qué se celebra, ¿sí? Y por qué les digo que Belén no existía hace más de 2000 años, sino que es símbolo de la torre de fuego, que es la columna vertebral, porque por ahí asciende el fuego, ¿sí? Por eso también se habla del árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad se refiere al árbol de la vida, de la cábala hebraica.
¿sí? Lleno de regalos, que son las esferas o los sefirotes, ¿sí? Que son también los poderes que se obtiene en cada región cuando el iniciado o el maestro va trabajando y va despertando facultades en esa región, ¿sí? Son los tesoros que nos va dando, ¿sí? Entonces por eso se habla de el árbol de Navidad que lleva, bueno, que está lleno de regalos para los niños, porque los niños es símbolo del iniciado, la conciencia inocente, pura. El niño es el que recibe los regalos, ¿sí? Es el iniciado que está trabajando en su interior, en la gran obra de su padre o de su maestro que está en secreto, ¿sí? Entonces todo este proceso es simbólico. También se habla, por ejemplo, de Santa Claus. Santa Claus es una tradición que nos heredaron la primera raza, que fue la raza protoplasmática, ¿sí? Porque también encontramos Santa Claus es un símbolo del ser o del padre, ¿sí? Del anciano de los días. Por eso encontramos que también en su ropa encontramos los tres colores, que es el blanco, el negro y el rojo. Son los tres colores de la gran obra, ¿sí? También ahí los encontramos. Encontramos que tiene los renos, y los renos es símbolo de los cuerpos existenciales o superiores del ser, que son el físico, el vital, el astral, el mental, el causal, el búdico y el íntimo, ¿sí? Ese es el símbolo de los cuerpos solares que debe de manejar el Padre que está en secreto, ¿no? ¿Sí? Los renos. Entonces todo esto es simbólico, ¿no? Y por eso se dice que Santa Claus viene o desciende por la chimenea, ¿no? La chimenea es símbolo también de Belén, de la torre de fuego, ¿sí? De la columna, porque a través de la columna asciende el fuego sagrado, el fuego que únicamente se puede despertar con los secretos de la alquimia o de la magia sexual entre hombre y mujer, ¿sí? Entonces, pues todo esto es totalmente, digamos, simbólico, por eso les digo, hay que saberlo entender. Pero no solamente eso, sino hay que trabajar para que el Cristo nazca en nuestro corazón también, ¿sí? Así que bueno, esta era la información que les quería compartir. Como les digo, no quiero que sea una información larga, quiero que la gente vea el video y pues que simplemente tengan una síntesis de todo lo que es el trabajo que el Cristo debe de hacer en nuestro corazón, ¿sí? Entonces el Cristo no es un ser humano, un individuo. El Cristo es una fuerza, ¿sí? Es ese fuego que renueva incesantemente la naturaleza. Es INRI, es la parte astral del fuego, lo que mantiene con vida al fuego, o lo que mantiene digamos, en actividad al sol, a los planetas, el aire, el agua, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ese es el fuego, ese es el Cristo. Que la gente cree que, por ejemplo, el fuego está, digamos, o sea, que sale de un cerillo, pero el fuego ya estaba dentro del cerillo. Lo único que hacemos es liberarlo, ¿sí? Ese es el fuego, ese es el Cristo que está en todo. En todo está ese fuego, ese Foat, ¿sí? Que es la llama de la llama. Entonces, en todo está. Nada más hay que saber trabajar con ese fuego. Y el objetivo es que ese fuego nazca en nuestro corazón, y con ese fuego nosotros logremos integrarnos con nuestro Padre que está en secreto, con nuestro ser, con nuestro Maestro interior, ¿sí? Así que muchos son los llamados, pocos los elegidos, ¿sí? El Cristo no va a nacer en cualquier hijo de vecina, nace únicamente en aquel que se ha sacrificado mucho por la humanidad y sobre todo que está trabajando correctamente con los secretos del gran arcano, ¿sí? Entonces, pues ya saben, espero que este video, que esta información les haya ayudado. Espero que compartan este video, porque es muy importante también dar estos mensajes en esta época de Navidad, ¿sí? Y pues ya saben, feliz Navidad para todos. Quién sabe por qué, ¿no? Yo llevo 6 Navidades solo, no sé por qué, desde el 2016,
he pasado todas mis navidades solo, ¿no? Y esta no fue la excepción, ¿no? Bueno, pues con Spunky, ¿no? Spunky es el único que me acompaña desde el 2016. Y bueno, pues son épocas de reflexión, son épocas de... sobre todo eso, ¿no? De mucha reflexión, de meditación, de recogimiento. Son épocas en las cuales se siente a veces un poco de nostalgia, ¿no? En los lugares que estamos arriba del polo del Ecuador, del polo del Ecuador hacia el polo norte, porque como les digo, el sol se está alejando. Y el 24 de diciembre a las 12 de la noche, 12 con un minuto, ya del 25, el primer minuto del 25 de diciembre, digamos, el sol regresa, ¿sí? Regresa hacia el polo norte, ¿sí? Y como les digo, en ese viaje llega el equinoccio, que es el 21 de marzo. Y el 21 de marzo se crucifica el sol para dar vida a todo el planeta. Ese es el símbolo del Cristo. Ese drama es el que Jesús enseñó en la cruz. Por eso nació el 24 de diciembre, o ya digamos a la primera hora del 25, y se crucificó o murió en la cruz el 21 de marzo, ¿sí? Así que es el mismo drama que representó Jesús, es el mismo drama que el sol representa cada año, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los mayas, allí en Yucatán, está una pirámide que precisamente el 21 de marzo pasa el sol y se ve viendo como si fuera una serpiente subiendo. Esto es símbolo del Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que únicamente despierta con el gran arcano, ¿sí? Pero bueno, todos estos conocimientos se los entrego en los grupos de WhatsApp, así que únanse a los grupos de WhatsApp. Ya saben, mi nombre es Luis Indovina. Pues les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y pues que Dios los bendiga, échenle ganas, y Fiat Lux, que se haga la luz.